Galáctica Digital, radio y televisión Iberoamérica. Sensaciones en tu ser. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos una vez más aquí por Galáctica Radio y Televisión desde Argentina para todo el planeta, exactamente, porque nos puedes mirar por internet desde todo el planeta. Es, así de simple, así de fácil de comprender en español para el que habla español para todo el planeta, ¿no? Tendremos que hablar con nuestro director Pedro, ¿no? A lo mejor podemos hacer algunas transmisiones en inglés también. Sería interesante, ¿no? Para dar más posibilidades a otros públicos también. Voy a ver, se lo estoy diciendo en cámara. Bueno, de paso le mando un saludo muy cariñoso a Pedro, nuestro director, y a todo el equipo de Galáctica, bueno, Shoni también, toda la gente que colabora, todos los colaboradores, todos de los demás contenidos, por aquí tratando de llevaros buena información, reflexión en esos tiempos tan difíciles donde la información es rara, donde nadie puede entender, comprender el mundo, ¿no es cierto? Bueno, y acá estamos. Así que bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema, algo que sucedió días atrás que nadie hubiera podido imaginar o pensar que eso pudiera suceder, ¿no es cierto? Resulta que, bueno, Castro se despide del poder en Cuba, exactamente, ¿no? Castro hermano, ¿no? Se despide del poder en Cuba que ya lo había heredado de su hermano Castro, Fidel. Bueno, se despide del poder y bueno, se lo pasa al presidente de la nación, Miguel Díaz-Canel. Bueno, eso tiene muchas implicaciones, ¿no es cierto? Tiene muchas implicaciones eh, y está poco claro aún. Los politólogos, los analistas internacionales todavía están barajan muchas posibilidades, ¿no? Esa es una puerta para que Cuba salga del socialismo, de ese sistema, ¿no? Que lleva años. Es una transición, es un cambio político, bueno, ¿por qué sucede eso? ¿No es cierto? Bueno, podemos decir ya, sin ir al análisis, solamente basándonos con la información real, con información concreta, podemos decir que, bueno, que eso en todo caso no es una transición, ¿no es cierto? Porque una transición se supone que hay un cambio de sistema, una transición del comunismo al capitalismo, una transición de una dictadura hacia una democracia. La transición implica una transformación sistémica importante de raíz, de fondo, de bases. Entonces, desde ese punto de vista, no es una transición. Primero, porque, bueno, porque el sistema no cambia. Segundo, porque, eh, bueno, las bases del poder siguen estando, ¿no? Y aquí cabe una aclaración también. Mucha gente piensa que el poder de un Estado está en la figura del jefe de Estado. Y si bien el jefe de Estado tiene mucho poder, desde luego, pero bueno, muchas veces son títeres, muchas veces el poder se maneja detrás, ¿no es cierto? Hay muchos casos de países donde, por ejemplo, hay un presidente en el poder, pero bueno, el que maneja es el vicepresidente o es un empresario muy poderoso o es un expresidente, ¿no? Hay muchos casos que sucede ello, ¿no es cierto? Bueno, ese tipo de poder oculto. Entonces, no nos podemos confiar en que necesariamente un cambio de poder aparente significa un cambio de poder real. En realidad, lo que deja Castro es la presidencia del Partido Comunista, que es el partido que tiene el poder absoluto en Cuba desde la revolución, ¿no es cierto? Bueno, pero las fuerzas de seguridad siguen manejadas por el hijo de Raúl Castro, ¿no es cierto? Bueno, el poder político de cierta forma sigue estando presente. Ahora aquí caben muchas cosas, ¿no es cierto? Porque ahora sí vamos a entrar en el terreno del análisis, porque eso que estaba diciendo es información. Ahora vamos a entrar en el terreno del análisis. ¿Qué pasa exactamente allí? Primero, ¿por qué ese sistema no se cae de ninguna manera, ¿no es cierto? ¿Cómo se sostiene? Ya Cuba quedó solo, ¿no es cierto? Bueno, ¿y por qué aparentemente el sistema se debilita? Y vamos a contextualizarlo también con el mundo que estamos viviendo, que es un mundo de pandemia, ¿no es cierto? Bueno, entonces, por ese lado, bueno.
podemos decir que, bueno, que en los últimos 20 años, especialmente, ¿no? Desde la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, pero bueno, especialmente en los últimos 20 años, podemos decir, a partir de mediados de 90, la década del 10, y bueno, la siguiente, hemos visto, bueno, un mundo que poco a poco iba hacia el neoliberalismo, ¿no? Que es más o menos lo contrario del mundo socialista, ¿cierto? Los estados cada vez menores, menos proteccionistas, etcétera. En ese contexto, Cuba parecía empobrecerse, parecía andar cada vez más solitaria. De hecho, bueno, Cuba tiene un embargo histórico, ¿no? De Estados Unidos, porque bueno, la Revolución Cubana desapropió muchas empresas, desapropió propiedades privadas. Entonces, Cuba tiene un embargo histórico. Hace un par de años, bueno, Obama intentó un acercamiento con la isla, ¿no es cierto? Y ese acercamiento, bueno, aunque hubo quizá mucho más marketing que resultado, pero bueno, todo suma, todo suma. Entonces, bueno, aunque hubo ese acercamiento, pero bueno, Cuba sigue resistiéndose. Ni siquiera la muerte de Fidel Castro pudo derrumbar el sistema, que es lo que muchos esperaban, ¿no es cierto? Eso se especuló muchos años atrás también. Cuba, al comienzo, desde su revolución, bueno, fue amparada, fue protegida en los brazos fuertes de la Unión Soviética, ¿cierto? Y así estuvo hasta que se cayó la Unión Soviética. Entonces, a partir de ese momento, Cuba quedó un poco desamparada. Pero después, bueno, que estaba Venezuela, que también de cierta forma le daba una cierta protección, ¿no es cierto? No nos olvidemos que Venezuela hace 20 años atrás no era el país que era hoy, era uno de los países más importantes de Latinoamérica, precisamente por el petróleo, etcétera, ¿no es cierto? La cosa empezó a empeorar hacia 2010 y para acá, precisamente, bueno, durante la administración de Chávez, del chavismo, ¿no? Bueno, pues entonces en ese contexto Venezuela también amparaba a Cuba de cierta forma, ¿no es cierto? Y después algunos países, por ejemplo, que tienen cierta, por ejemplo, bueno, el lulismo en Brasil, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, el gobierno de Dilma Rousseff, que también fue un gobierno petista del Partido de los Trabajadores, el kirchnerismo argentino, son gobiernos que fueron más afines a Cuba de cierta forma, bueno, le daban esa protección institucional, política, si quieres. Pero resulta que, bueno, que Venezuela quedó, quedó atrás, ¿no? El sueño venezolano se desarmó y, bueno, y la crisis es algo absurdo. El país ya no tiene ninguna forma, no consigue salir adelante de ninguna manera. Parece que eso no tiene solución desde el sistema que está implementado allí, ¿no es cierto? Y tampoco, bueno, el sistema se autodestruye, parece que el sistema se mantiene fuerte a lo largo de los años. Entonces, bueno, de cierta forma, Cuba quedó un poco solitaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que se mantiene de esa forma? Bueno, eh, hay que pensar que, bueno, que el mundo que estamos pasando ahora es distinto también, ¿no es cierto? Bueno, Cuba, eh, Raúl Castro entrega la administración del Partido Comunista, ¿no? Estando aún en vida, la presidencia, y quizá puede ser, más allá de una señal de cambio que pueda suceder, ¿no? Puede ser simplemente también una forma de, bueno, de ir buscando organizar el poder o mantener desde afuera para ver un poco mientras esté en vida cómo sucedería ese traspaso, ¿no es cierto? Pero el poder está muy bien organizado, está muy bien organizado. A la diferencia que hoy, como dije antes, ¿no? Ya no existe la Unión Soviética, que de hecho la Unión Soviética empezó a destruirse desde adentro también, más allá de las presiones externas, pero bueno, fue Gorbachev con sus medidas, ¿no? Principalmente la Glasnost, la perestroika, que abrieron un poco el país y bueno, y con presiones externas, más la caída del muro de Berlín, más la salida de muchos países del este europeo del sistema, bueno, se terminó por disolver, ¿no es cierto? Imaginemos, bueno, más o menos como Europa de hoy, la Comunidad Europea, bueno, ya salió a Reino Unido, ¿no? Gran Bretaña, y bueno, se sigue saliendo otros países, podría también disolverse Europa. Entonces, bueno, a veces el sistema hay una implosión, ¿no es cierto? Más allá de lo externo hay una implosión, desde adentro también se produce, pero en Cuba eso no ha sucedido, el poder se ha mantenido muy fuerte toda históricamente, ¿no? Desde la Revolución Cubana.
Bueno, eso por, por un lado, entonces, ya la Unión Soviética y Venezuela no están ahí para apoyar a Cuba. El mismo, bueno, en Brasil, que era un gobierno también que le daba, le abría los brazos, ¿no es cierto? El Brasil de Lula tampoco existe más. Bueno, ahí está el Bolsonaro ahora, que es todo lo contrario. Y bueno, y el gobierno de Alberto Fernández en Argentina tampoco tiene, aunque bueno, la vicepresidente sigue siendo Cristina Kirchner, sigue siendo un Kirchner, pero bueno, tampoco tiene el mismo ideológicamente, bueno, no es tan explícito, ¿no? El apoyo como era antes, y de hecho se dice en Argentina hoy que la Argentina va a ser Venezuela, Argenzuela, bueno, hay un montón de figuras en ese sentido, ¿no es cierto? Con lo cual, bueno, hacer propaganda hoy de Cuba ya no funciona, ya no tiene marketing político más, ya quedó atrás eso, ¿no es cierto? Ningún país a nivel, uno puede decir, por ejemplo, uno puede decir, más allá de la opinión de cada uno, uno puede plantearse, ¿no? Que hay que hacer como Estados Unidos, hay que ser como Alemania, hay que ser como China, hay que ser como Rusia, uno puede tener su opinión política, pero nadie quiere ser Venezuela, nadie quiere ser Cuba, ya no inspiran ideológicamente, ¿no? Porque ya sabemos que en esos países el sistema no funciona, la gente se muere de hambre históricamente, ¿no es cierto? Cuba no es distinto. Tanto de Venezuela como de Cuba, tengo la dicha de conocer muchos ciudadanos que conocí a lo largo de mi vida, sobre todo como mi trabajo periodístico también. Bueno, y es unánime, ¿no? Todas las cosas que cuentan, como narran, bueno, el sistema realmente empobreció mucho el país. Entonces, a ese nivel, propaganda, ningún país quiere parecerse a Venezuela. Entonces, bueno, ya esos apoyos también externos no pueden seguir funcionando hoy, como por ejemplo podía pasar con los Kirchner o con el PT en Brasil. Y paralelo a eso, ahora para vincular con el mundo en que estamos viviendo, ¿no? Que aparentemente hay movimientos ahora, no, aparentemente no, hay movimientos, todavía no sabemos qué puede resultar eso, pero bueno, hay movimientos geopolíticos importantes, aparentemente emerge una especie de neocomunismo o neosocialismo, ¿no? O capitalismo para capitalismo, que sería más o menos lo mismo a nivel resultados, ¿no? Es decir, es una forma de globalismo, atención, no es globalización, globalismo, ¿eh? O sea, un paragobierno mundial con instituciones muy fuertes, con control de movimiento, ¿no? Como había en los países socialistas, con restricciones a la libertad de expresión, bueno, y otras cosas parecidas. Lo que sí parece que el socialismo dejó de lado es la propiedad privada, ¿no? Eso no logró y algunas otras cosas. Hoy las causas son otras. Entonces, bueno, volviendo a nuestro tema, el futuro de Cuba podría depender bastante de si se impone ese nuevo socialismo mundial, ¿no? Vamos a ver, porque la pandemia está potenciando lo que ya venía sucediendo y todo eso tiene que ver con el crecimiento absurdo de China también, por supuesto. O si, bueno, si ese sistema si produce un efecto, si se desmantela ese globalismo que se está imponiendo, bueno, y los países vuelven a ser naciones independientes y nacionales, el nacionalismo se imponga, consiga superponerse a eso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, un poco dependería eso del destino de Cuba. Lo que sí es cierto que, bueno, que eso simbólicamente tiene un valor. Bueno, el país ahora ya no tiene un Castro en su control, ¿no? Y eso ya es algo que, bueno, que ya, por lo menos a nivel imagen, por lo menos a nivel inconsciente, eso ya más o menos cambia un poco la situación. Bueno, así que, bueno, nada, vamos a ver qué va a suceder y, bueno, es muy probable que, bueno, que lo que resulte en el mundo de hoy con ese crecimiento del para capitalismo o neocomunismo, neosocialismo, sea como sea que resulte llamar eso y sea lo que sea que se convierta eso, porque no sabemos, estamos en el medio de la transición. Eso sí es una transición. Entonces, bueno, Cuba ciertamente va bueno, como un surfista a la ola, Cuba va a poder apoyarse en esa ola o no, o desmantelarse por completo y bueno, se podría instaurar ahí un sistema democrático. Veremos, ya lo sabremos. Bueno, de todas formas.
Ya no hay un Castro más en Cuba, ¿no? Para que sepamos. O a lo mejor sí lo sigue haciendo, lo sigue habiendo, porque hay países donde los presidentes no son los que gobiernan. Siempre hay algún vicepresidente o alguna otra figura que tiene el poder. Bueno, nos encontramos la próxima semana. Saludos. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Otro concepto en comunicación.